Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Libros Furtivos. En este vídeo vamos a hablar de los 5 primeros libros que me he leído en 2023. El primero de ellos es Coloma, del autor Prosper Mérimée. Es una novela corta del siglo XIX y aunque en un principio a mí no me sonaba el autor, sí que es el mismo que escribió Carmen, libro en el que posteriormente Bizet se inspiró para componer su ópera. En el libro de Coloma vamos a seguir los pasos de Orso de la Robia, un militar que vuelve de haber servido en el ejército de Napoleón a su tierra natal en Córcega. Allí lo espera su hermana Coloma, personaje al que da nombre la novela, y es a través de ella donde nos vamos a ir enterando, a ir adentrando en las costumbres de Córcega. Coloma es uno de los personajes femeninos más importantes de la novela, que sobre todo destaca por su fortaleza e ingenio, y es en realidad la artífice de todo lo que va pasando. Es muy interesante cómo el autor mezcla en la novela el tema de la venganza, el cual nos iremos adentrando a través de lo que nos va contando Coloma, de lo que nos cuenta sobre las dos familias que están enemistadas desde hace años y el por qué. Pero también es muy interesante cómo se trata a través de la tradición y desde la perspectiva de los nuevos aires que vienen desde Europa, por así decirlo. Es uno de los libros que más me han gustado. Además, me alegra haber empezado así el año. Además, se nota bastante que el autor pasó una temporada en la isla, ya que está muy bien ambientado en las ropas, en las tradiciones, en la manera de hablar, en la manera de comportarse, en cómo se trata la venganza en esa isla, cómo se trata el honor. Y uno de los factores que más interesantes me han parecido es que, aun habiendo leído el año pasado, o creo que no llega un año, El Padrino, sí que me recordaba mucho a esos momentos en Sicilia, pero me ha gustado más cómo se ha enfocado en este libro. Sí que es cierto que no tiene nada que ver el siglo XIX con principios del siglo XX, pero el tema de la venganza me parece que aquí se trata de una mejor manera. Obviamente salvando las distancias, y aunque no lo he encontrado, sí me parece interesante y sí que creo que Mario Puzo tuvo que haber leído este libro cuando escribió los suyos. Esto es algo que no lo sé, lo busqué, pero no encontré nada que me dijera ni que sí ni que no, y si alguien lo sabe o conoce las fuentes, pues sería genial que me lo pusieran en los comentarios. El segundo libro del que vamos a hablar es un libro de relatos de la autora A.M. Homes. Se llama Días temibles. Sí que es cierto que yo no suelo leer muchos relatos ni libros recuentos, pero cuando cojo algunos sí que me gusta, además para irlo combinando entre lecturas o para ir leyendo un relato al día. Pero es que en este caso ningún relato me ha llegado a enganchar. Sí que ha habido uno, que es el que se podría salvar, que es el que me parece más interesante y lo comentaré al final. Pero de todos los que había, no, algunos ni siquiera entendía el sentido que tenían. Eran como pequeños fragmentos de la vida de las personas, como si cogieras un momento de su vida, te metieras con una cámara o con una libreta y lo fueras apuntando, y fueras apuntando todas sus conversaciones que hablan, que piensan, cómo se sienten durante esa hora, esas 2 horas o ese periodo de tiempo que he elegido. Sí que son relatos que en común tienen los sentimientos, la manera de expresarse, la soledad, pero como ya he dicho, no hay ninguno que me haya encantado. Solo hubo uno y fue, no me acuerdo del título, pero sí que está en un chat, en un blog de pájaros, y en él se adentran personas que no tienen nada que ver con los pájaros, pero sí que les gustan o lo usan como vía de escape. Entonces me parece muy interesante como en ese blog, como en esas conversaciones, había una serie de protagonistas que hablan para contar su día a día, para contar sus penas, sus temores, y hay otros que simplemente entran para contar o preguntar cuál es la mejor comida que comprarle a su periquito. Ese relato es el único que yo destacaría. Si lo vendieran aparte, sí que me compraría ese relato suelto, porque el libro lo cogí en la biblioteca. Pero por lo demás no me enganchó. No sé si le daré otra oportunidad a la autora, pero a lo mejor encuentro otros relatos o los busco sueltos, porque ya os digo que en general
no me convencieron nada y apenas me acuerdo de ellos. El siguiente libro del que voy a hablaros es La casa de las novias de Jane Condren. Es un libro que yo empecé porque buscaba un thriller, me apetecía mucho, pero fue una completa decepción. Al final la acabé un poco por saber cómo acaba al final de la historia, pero a la mitad lo hubiera dejado porque me estaba aburriendo muchísimo, no me enganchaba nada, era literalmente como ver una película de tarde de Antena 3 o de la 1. Entonces, pues bueno, simplemente al final te cuenta la historia de una chica, de una, pues, de 20 muchos, 30 y pocos, que era una influencer en Australia, y a partir de una cosa que hizo, se sabrá más adelante, un post o tal, está totalmente repudiada y acaba dejando su trabajo como influencer y trabaja en una tienda. Esto lo sabes en el primer capítulo, o sea, no es spoiler ni nada. Total, al final el nombre de La casa de las novias viene porque su madre escribe un libro con este título ambientado en la casa familiar que tenían en la campiña inglesa, su familia. Y cómo iban pasando sucesos, es un libro histórico que habla de las diferentes novias y mujeres que ha habido en la familia. Yo me esperaba algo más, hay sucesos que pasan y no entiendes por qué, o de repente pasa algo que le dan muchísima importancia y es una absurdez, y de repente pasa algo importante que dices, aquí a lo mejor tendrías que consultar con un especialista, con alguien que sepa, un policía, un bombero, un médico, y les da igual, no lo tratan. Al final, en teoría, hay como un plot twist que te lo ves venir, que no sé, es una película de tarde, es entretenido. Me parece que si hacen la peli recomendaría verlo para pasar el rato, pero no lo leería, no lo recomiendo para leerlo porque es muy lento y un thriller, si es lento, te mata. Así que bueno, parece que hemos empezado muy bien con Coloma y hemos ido descendiendo porque los libros han ido a peor. El siguiente libro fue un abandono. A partir de la mitad más o menos del libro lo dejé. Es American Psycho. No soporté el libro, ya no por la parte más sangrienta, por la parte más gore, y eso que a mí no me gusta el gore, pero es que llevaba hasta la mitad del libro de capítulos y capítulos metiéndome en la mente literalmente de un sociópata. Es que solo se basan capítulos en describir la droga que consumen, los trajes que usan, las marcas del traje, la marca del pañuelo, la marca de la cartera, la marca del bolso de la novia, la marca del bar, el restaurante que van, la marca del vino, si el punto del filete, todo así. Es que llega un punto, es que es desesperante. Entonces, oye, que yo entiendo que a lo mejor para darte o sea, entiendo el sentido de te estoy contando todo esto para que tú entiendas que esta persona no tiene sentimientos, que no le importa nada, que son todo apariencias, que es un mundo totalmente deshumanizado, y al final todo lo relleno con lo más importante es la marca, el bronceado, el gimnasio, pero por favor, 200 hojas, ¿no? O sea, 200 hojas, ¿no? Y ya luego hubo dos momentos con perrillos y dije, hasta aquí. O sea, escenas gores con humanos, lo soporto. Con perritos, no. Y lo dejé. Seguramente vea la peli. Me apetece ver la película, más que nada por saber cómo acaba, si al final este hombre se salió con la suya, si alguien la atrapa. Yo os digo, llegó un punto en el que fue exasperante y ya no pude más. Y bueno, sí que me parece muy interesante para a lo mejor seleccionar varios capítulos y leerlos y debatirlos sobre la deshumanización, sobre cómo al final el capitalismo extremo te lleva a ello, cómo lo importante son las apariencias, estar siempre en la cima, pero el libro creo que le sobran páginas y cuando empezaba a llegar la acción yo ya estaba totalmente hastiada. Y por último, vamos a llegar a algo que mejoró los 5 primeros libros. Porque, bueno, al menos es una parábola, empezamos con uno bueno y terminamos con uno muy, muy bueno. Y en este caso no voy a poner la foto en mi lado porque sí que me lo compré.
Es un libro con que yo ya tenía una edición bastante antigua, yo ya me lo había leído. Moisés y yo fuimos a ver la obra de teatro de La vida sueño de Calderón de la Barca. Y allí, en el Teatro Clásico aquí en Madrid, si tienes la oportunidad, aunque no vayáis a ver la obra, sí que podéis comprar las ediciones, además por 5 euros, vendían esta maravilla. Es algo súper bonito, me encanta, es súper... O sea, no sé si lo veréis, pero además sí que es cierto que no tienen notas a pie de página, que eso es una pena, pero me pareció una edición preciosa, porque como ya tenía una antigua con notas a pie de página, esta me pareció una maravilla. Además, no es la típica edición que llega un momento en que la ves en todas partes y te acaba cansando. Y al final, aunque yo me lo leí para ir a ver la obra de teatro, una vez que la vi, no habían cambiado nada. Simplemente habían añadido alguna cosa, como la música o la escenografía. La habían pues adaptado, como cada director adapta a sus gustos, pero no habían cambiado ni un punto ni una coma en el texto. Entonces llegó a la conclusión de, si tú simplemente vas a ver la obra de teatro, ¿contaría como haberte leído el libro? Si no la adaptan, si es tal cual. Es decir, si tú escuchas un audiolibro, cuenta como haberte leído el libro. Pero si vas a ver la obra de teatro, que al final es una obra que es el objetivo de ese libro, contaría. Entonces, me surgió ahí un debate de esto debería contar. ¿Vosotros qué opináis? Si queréis, también ponedmelo en los comentarios porque me parece muy interesante. Yo creo que sí, que debería contar. Si es tal cual es la obra, debería contar como que ese libro lo has leído, que lo has visto, que lo has disfrutado. Más me encantó la obra de teatro porque cuando tú te estás leyendo unas obras de teatro, sobre todo de estas que son tan líricas, le das un sentido, le das una entonación, pero como luego los actores le dan otra totalmente diferente. Y a mí me enamoró, la verdad. Y entrando ya un poco más en la obra, imagino que esta obra la conoce casi todo el mundo. La voy a tener aquí. La obra trata de Segismundo, que es el heredero del reino de Polonia, y de cómo está encerrado en una torre por unas profecías que le llegaron al rey que iba a destruir el reino. Entonces nos va narrando toda la historia, todas las decisiones que tiene que tomar el rey, si ponerlo como heredero, si no ponerlo. Aparte hay una guerra en transcurso. Es muy interesante. Yo no le puse 5 estrellas porque el final me sobra. Yo lo hubiera dejado 1 o 2 escenas antes, lo hubiera terminado. Puedo entender por la época que al final se quedara este final y no se acabara antes. Yo lo hubiera terminado antes, pero aún así es una obra maravillosa. Tenéis que acercaros a este tipo de obras que al final es las típicas obras que nos hacen leer en el colegio, los clásicos que nos dan más pereza o que parece que es más difícil acercarnos a ellos porque encima están en verso, pero es una maravilla las reflexiones que hace a día de hoy, que son totalmente vigentes, que no están nada caducas. Y poco más que deciros. Y estos son los 5 primeros libros que he leído en 2023. En el siguiente libro os hablaré más de 5 porque hay alguna saga y a no ser que sea como Agatha Christie con Poirot, que cada libro cuenta una historia diferente, todo lo que sean sagas cronológicas las voy a contar como uno porque me parece absurdo hablaros de el segundo, el tercero, el cuarto o X cuando lo importante es el primero y la saga en su conjunto, si se mantiene, si sube, si baja. Así que nada más que deciros, simplemente que en la cajita de descripción os dejo mis redes sociales, Instagram, donde hablo de libros, Twitter, que es un poco un desastre, pero también comento películas, mi día a día, y si queréis conocerme un poco más. Y por último, si queréis estar al día sobre cada vídeo que subo, aquí tenéis la campanita y si suscribís me haríais un gran favor. Así que hasta la próxima.